Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más, por la gracia de Dios, a este canal Misterio de Fe, porque el Señor nos presta ciertamente vida y sabiduría, podemos continuar sacando adelante con su auxilio, con su gracia, en este espacio de formación litúrgica. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones para estar siempre pendiente del material que vamos produciendo cada semana. Les invitamos de igual manera a conocer nuestros otros dos espacios en esta plataforma de YouTube, Santo Debo Ser, en el que compartimos temas de índole espiritual, y Creo Señor, Yo Creo, en el que estamos compartiendo temáticas de corte doctrinal apologético para conocer y defender la fe. Pueden seguirnos también a través de nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, nuestra fanpage. Pueden también escucharnos en Spotify y unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp. También, si lo tienen a bien, pueden colaborar económicamente con esta comunidad para continuar mejorando los dispositivos que utilizamos para transmitir nuestras formaciones. Vamos pues a ponernos en la presencia del buen Dios para dar inicio sin más preámbulos a la formación de este día. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, alabamos, glorificamos y damos gracias, porque nos permites, Señor, estar en tu presencia. Nos auxilias con tus luces para comprender las temáticas que aquí se nos exponen. Que este Divino Espíritu nos guíe siempre para poder andar por la senda recta de tu voluntad, conforme, Señor, a tus designios. Que la maternal intercesión de Santa María Virgen, nuestra Reina Madre y Señora, los ruegos de su esposo San José, de los santos y de los ángeles nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para ser fiel al Evangelio que tú, Señor, nos has transmitido por medio de tu Hijo, y que todo cuanto hagamos te tenga a ti como su fuente y tienda a ti como su único fin. Te lo pedimos a ti que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muy bien, queridos hermanos. La sesión pasada, en este tema que estamos compartiendo sobre las vestiduras litúrgicas, hemos hablado sobre la diferencia existente entre el roquete y la sobrepelliz. Y comenzábamos a introducir la temática sobre las insignias pontificales, es decir, aquellos ornamentos, vestiduras propias que utilizan los señores obispos. Recuerden también entre ellos cardenales y el romano pontífice. Pues hoy, ya habiendo introduciendo este tema, vamos a comenzar a hablar sobre el solideo, ¿Qué es esto del solideo? ¿Verdad? Una especie de gorrito que utilizan los obispos sobre la cabeza, pero que no está reservado únicamente a los obispos. Pero vamos a hablar de esto para que lo comprendamos mejor. Como siempre les digo, cito la fuente para que ustedes puedan buscar también por su propia cuenta esta información, recordando que los enlaces también se los dejo en la descripción para que usted pueda acercarse al material que nosotros le compartimos y a la vez tenga un punto de inicio, ¿no? Donde empezar a estudiar la información y ahondarla por su cuenta, comparando esta misma con otra información que aparezca en la red o en otros libros. Tomamos la información de la Enciclopedia Católica. Hablemos pues del solideo.
El término solideo, también llamado zucca, de cabeza en italiano, denota el pequeño gorro redondo del eclesiástico. Mira aquí lo dice, del eclesiástico, es decir, de aquel que sirve en la iglesia como ministro. Entonces tenemos ahí a los diáconos, presbíteros y episcopos, los obispos. El nombre oficial de este gorrito realmente es pileolus, aunque popularmente se le conoce como solideo y prácticamente en estos tiempos ya no se le conoce bajo este término, pileolus, que proviene del latín pileus, que significa sombrero. Otras designaciones son beretino, calote, subiretum, porque se usa debajo de la birreta, y también submitrale, porque se usa debajo de la mitra. También el término solideo, con el que más popularmente se le conoce en estos tiempos. No me detengo a explicar cada una de las otras maneras como se le llamaba, porque igual tiene relación con el uso que se le daba. El solideo del romano pontífice es de color blanco. El de los cardenales es rojo, incluso cuando el cardenal es miembro de alguna orden. También los cardenales que habían sido sacerdotes seculares recibieron el solideo rojo y también la birreta roja a partir del año 1464. Ya desde el siglo XV también los sacerdotes seculares dejaron de usar el color negro en su solideo para que cuando se convirtieran en cardenales, aunque fuesen solo sacerdotes, pues se les permitiera el uso del color rojo en el solideo. Y esto fue, estos sacerdotes lo empezaron a recibir de manos de su santidad el Papa Paulo II. A los cardenales tomados de los regulares, es decir, sacerdotes que venían de alguna orden, que vivían bajo una regla, se les concedió ambas, tanto el uso de la birreta como el solideo de color rojo a partir del año 1591, ya casi a final del siglo XVI. Anteriormente, pues usaban únicamente el solideo de su congregación. Por ejemplo, el café que utilizaban algunos sacerdotes de la orden carmelita o franciscanos. El pileolus o solideo de los obispos es de color violáceo, violeta, y el de otros eclesiásticos, entre ellos los prelados, pues es negro, a menos que se le conceda el privilegio especial para poderlo llevar de color violeta. Los obispos y cardenales lo usan en la misa, excepto durante el canon, la plegaria eucarística. Otros eclesiásticos no pueden usarlo en la misa sin un permiso especial del Papa. Bueno, esto hasta hace mucho tiempo atrás, porque desde un tiempo para acá, especialmente con las reformas del Concilio Vaticano II, muchas cosas cambiaron y pues los sacerdotes, al igual que los obispos, quienes deseen los sacerdotes, pues lo portan en misa y lo utilizan igual que los obispos, se lo quitan y se lo ponen en los momentos indicados por las rúbricas. No se puede decir positivamente cuándo se volvió costumbre el uso del solideo. Es decir, que en las leyes de la iglesia, remontándonos atrás, se pierde en el tiempo el momento exacto en el que se volvió una costumbre, una ley, usar este tipo de sombrerito en la cabeza. Pero probablemente no fue hasta el siglo XIII, es decir, por los años 1200. Desde ahí se empezó a convertir como en una ley. Aparecen los cardenales en el fresco de San Francisco ante el Papa Honorio III, pintado alrededor del año 1290, en la Iglesia Superior de San Francisco de Asís. Ahí estando en Asís, en Roma, pues pude ver que está la Iglesia Superior y debajo está otro templo, donde está la tumba de nuestro padre San Francisco. Digo nuestro padre porque pues yo llevo mi segundo nombre en honor a él. Entonces sí lo considero también mi padre espiritual. Entonces ahí, en los frescos que están en esta iglesia, pues de este encuentro que tuvo San Francisco de Asís con el Papa Honorio III, ya se ve en esas pinturas que los cardenales están usando este tipo de sombrerito. Entonces ya podemos notar que desde ese tiempo, posiblemente siglo XIII, pues ya el solideo era una norma entre los obispos, los prelados, los sacerdotes. También se puede ver el solideo debajo de la tiara en la efigie de la tumba del Papa Clemente VI del año 1352, siglo XIV. Entonces, la fecha más anterior que tenemos es del año 1200 y tantito. Esto pues se observa en la tiara de la efigie de la tumba del Papa Clemente VI en la chasse
en la Chaise Dieu, en la iglesia de Dios. Las figuras sobre varias tumbas de obispos del siglo XIV en las iglesias romanas muestran también el solideo debajo de la mitra. Otro dato que tenemos es que en el ordo de Jacobo Gajetano, que es de alrededor del año 1311, este libro litúrgico, se menciona el solideo en relación con el sombrero de los cardenales, y con la mitra aparece relacionado en el ordo de Petro Amelli, la cual apareció alrededor del 1400. Entonces, como vemos, el solideo en cuanto a su uso eclesiástico y su uso litúrgico, pues es anterior a la existencia de la mitra. Y de hecho, como vamos a estudiar más adelante, del solideo, de esta especie de sombrerito que usaban los obispos, se fueron desglosando los dos que hoy se conocen. Es decir, había un sombrerito primitivo que dio origen tanto por un lado al solideo como por otro lado a la mitra. Y primero fue el solideo antes que la mitra como tal. Se muestra en las pinturas y en la escultura de la Baja Edad Media a veces como un gorro redondo, a veces como una especie de gorra que cubre la parte posterior de la cabeza y las orejas. De esta forma se llamaba al principio camauro. Esta designación se daba especialmente a la gorra de terciopelo rojo, de este tipo bordeada de armiño, que era peculiar sobre todo al romano pontífice. Entonces, esta especie de solideo, pero bajo la forma de camauro, lo vemos utilizado por los papas. El último papa que lo utilizó pues fue el Papa Benedicto XVI, el papa anterior al Papa Francisco. Había gran confusión en cuanto a la correcta utilización del solideo, y por lo tanto la Sagrada Congregación de Ritos emitió varias decisiones sobre el tema a lo largo de los siglos como para ir normando la manera en que se iba a usar. Hoy encontramos estas normas, sobre todo en el ceremonial de los obispos, cuándo se pone, cuándo se quita, de qué manera se utiliza, para que lo tengamos en cuenta. Hasta ahí la información que nos provee la página de la Enciclopedia Católica. Vamos a citar también otra fuente que tenemos, que es la de Liturgia Papal. Son prácticamente las dos fuentes principales que estamos tomando en este canal para el discurrir de estos temas. Sin embargo, no son las únicas, como veremos. Vamos a mencionar entonces qué nos dice la página de Liturgia Papal sobre este sombrerito, sobre el solideo. Aparece aquí la definición del solideo como una especie de casquete de seda que portan en la cabeza de manera especial los obispos y otros clérigos. Los obispos lo usan morado, los cardenales rojo, de seda mauré, y el papa blanco. Los sacerdotes, en este caso, negro. El nombre popular de solideo deriva de la expresión solo ante Dios, soli deo, es decir, que solo ante Él se quita. Por ello siempre lo deben usar y quitárselo ante el Santísimo, ante el Santísimo Sacramento. Y en la misa se retira también el solideo desde el inicio del prefacio, cuando empieza el sacerdote, el obispo, a decir, el Señor esté con usted y con su espíritu. Cuando empieza ahí, en la parte del canon, levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Entonces, en ese momento que hizo el primer saludo, ya el ceremoniero le va a retirar el solideo al obispo o al sacerdote, al cardenal, al papa, se lo va a retirar y se lo vuelven a poner hasta después de la comunión, cuando ha sido reservado el Santísimo Sacramento en el sagrario. En la liturgia papal, los cardenales y obispos se quitan también el solideo en el momento en que saludan al Santo Padre como un símbolo de respeto, porque el Papa pues es el vicario de Cristo, el que representa, el que hace la vece de Cristo en la tierra. Entonces, por respeto al romano pontífice, todos los sacerdotes, los obispos, los cardenales, ante el Papa, es una costumbre, se retiran el solideo. Por ejemplo, su santidad, el Papa emérito Benedicto XVI, obispo emérito de Roma, como Papa emérito que es, pues cuando está delante del Papa reinante para saludarlo, se quita el solideo blanco, ¿no?, delante del Papa Francisco. Como vemos, cada vez más estos signos empiezan a perderse. Ahora ya pocos obispos hacen este signo delante del Papa Francisco. Sobre todo los obispos mayores, los cardenales mayores que tienen más edad, que están formados de una manera más
más rígida, más estricta, más tradicional, para no decir tal vez una palabra no conveniente, sí mantienen este uso. Y se puede ver en las audiencias con el Papa, se miran en las distintas plataformas que muestran los videos de los encuentros de los obispos con el romano pontífice. Pero ya muy pocos, sobre todo los obispos jóvenes, pocos se retiran el solideo como signo de respeto delante del Papa Francisco. Los presbíteros, es decir, los sacerdotes que son obispos electos, es decir, que están nombrados, pero que aún no han sido consagrados, que no han sido ordenados obispos como tal, acostumbran usar el solideo morado al celebrar la misa, aunque todavía no estén ordenados obispos. En algunos lugares, incluso, al darse a conocer la noticia de su elección, reciben el solideo y también el pectoral por parte de otro obispo. Por lo regular es el obispo donde se da a conocer la noticia, el obispo de ese sacerdote que ha sido elegido obispo, que lo presenta ante la comunidad, que lee el nombramiento del romano pontífice. Entonces, como un signo muy bonito, fraternal, de recibimiento en el colegio episcopal, pues le coloca el solideo en la cabeza al sacerdote que ha sido obispo electo y le dan también su pectoral. Y desde ese momento ya lo empieza a utilizar el sacerdote, aunque todavía no ocupa mitra, no ocupa báculo, porque pues no está ordenado obispo como tal, y ahí se ve la distinción entre el obispo electo y el obispo ya consagrado. Aunque en lugares tropicales los obispos suelen usar sotana de color blanco, con el hábito piano, es decir, con sus vestimentas que normalmente portan, tanto la banda o la faja como el solideo son de color morado o rojo si son cardenales. Ustedes habrán visto que, por ejemplo, el Papa cuando llega a África, ahí hay muchos sacerdotes, muchos obispos que andan con sotana blanca. Recuerden que no solo el Papa puede usar este color de sotana, hay incluso congregaciones religiosas que usan sotana blanca como tal, pero la distinción va a estar en estos detalles. Por ejemplo, con los obispos, los sacerdotes, los cardenales, van a utilizar la sotana blanca, pero con ribetes o con la banda y solideo del color propio de su grado del orden o de la distinción que han recibido: negro para el sacerdote, morado para el obispo, rojo para el cardenal. También otro detalle curioso: la faja y el solideo blanco podrían parecer exclusivos del Papa. Sin embargo, aquí hay un caso muy particular, es el de los abades mitrados de la orden cisterciense. Usan el solideo blanco también de esta orden, pero su hábito los distingue respecto al Papa. El Papa es su sotana. En el caso de los abades mitrados de esta orden del cister, los cistercienses, utilizan solideo blanco, pero con su hábito propio. También habíamos dicho como curiosidad que el solideo de los obispos se retira al inicio de la plegaria eucarística. Sin embargo, hay un dato que el ceremonial de los obispos no prevé, y es la indicación de lo que debe hacerse con el solideo una vez que se retira. La costumbre dentro de la tradición de la iglesia es colocarlo sobre una bandeja metálica circular en la credencia, en donde permanece hasta después de la comunión, en que se le vuelve a colocar al obispo. Pues se le pone una bandejita decorosa, ¿verdad? Bonita, y ahí se coloca este gorrito propio de los obispos, y luego se coloca en la credencia. Ya hemos definido qué es la credencia, esta mesita donde se colocan los distintos vasos sagrados y otros objetos que se utilizan durante la liturgia. Voy a compartir también otro dato para tratar de darles más información al respecto, y para que pues la información que tengamos quede bien sólida en nosotros. Voy a comentar unos datos más sobre el solideo, pero tomado de otra fuente. Esta fuente es la página laliturgia.blogspot.com. De esta fuente he tomado otro artículo o parte de este artículo para compartir con ustedes información que me pareció adecuada. Recuerden que en el canal no nos limitamos únicamente a decir 3, 4 cositas sobre el solideo es esto, tal, y ya. El báculo es esto, tal y tal y tal. No, sino que a mí en esta página, en este canal, lo que me interesa es que ustedes puedan aprender bien los conceptos y sepan los porqués de todo, los orígenes, el uso, la transformación que tuvo, el uso actual, la regulación eclesiástica, etcétera, para que nuestra base sea sólida.
Y el día de mañana, que sabemos, tal vez a algunos de ustedes les toque formar al equipo de liturgia de su parroquia. El sacerdote les pueda pedir ayuda porque va a ir viendo el nivel que ustedes manejan de formación en este tema y les puede permitir servir en la iglesia parroquial formando grupos, a los monaguillos, a los lectores, porque aquí pues en este canal pues estamos dando formación para todo lo que sea relacionado con la liturgia. Hemos dado información para el coro, para lectores, para monaguillos. Vamos a hablar de los distintos ministerios dentro de la iglesia. Entonces, aquí ustedes pueden echar mano de todo este contenido para servir bien a nuestra comunidad cristiana. Y por eso me interesa que se formen bien. Un cristiano mal formado deforma a la comunidad. Sigamos pues hablando del solideo. El solideo simboliza la protección de Dios y la dedicación solo a Dios. Sí, este simbolismo también es bonito mencionarlo y conocerlo. Representa la mano de Dios que se posa sobre la cabeza de la persona que está consagrada a Él. Entonces, simboliza su protección. Estoy bajo la sombra de Dios, la mano de Dios está sobre mí. No se utiliza únicamente en las celebraciones litúrgicas, sino también en otras ocasiones, y también forma parte de la vestidura habitual del eclesiástico. Es decir, el obispo puede andar con el solideo aunque no esté celebrando misa, al igual que lo puede andar el sacerdote o el cardenal. Así, por ejemplo, la vestidura del obispo se compone de sotana negra o violácea, dependiendo si es para una actividad donde se requiere el traje coral, su fajín violeta, el solideo violeta y su pectoral. Entonces, esa es la vestimenta habitual de los señores obispos. Los judíos emplean una prenda parecida, no es la misma, es parecida. Esta prenda se llama kipá, la kipá, que es uno de los símbolos que hoy identifica al pueblo de Israel. Kipá es el nombre del gorrito que llevan todos los varones judíos durante los servicios religiosos. Las mujeres, por su parte, llevan velo. Su nombre, el nombre de kipá, viene de la palabra kaper, que en español significa cubrir. También traduce a la palabra cúpula. La tradición judía enseña que cubrirse la cabeza ante Dios es una manera de reconocer la santidad del Señor. Muchos judíos, sobre todo los ortodoxos y los rabinos, tienen la costumbre de llevarlo durante todo el día, especialmente los judíos más ortodoxos. Generalmente, los judíos dan por descontado que la cabeza debe estar cubierta cuando se encuentran en lugar sagrado, como una sinagoga, o cuando se dedican a una ocupación sagrada como el estudio de la Torá, el recitado de las oraciones, o cuando comparten comida y cosas por el estilo. En realidad, en la vida de un judío no hay ningún momento en el que no esté en la presencia de Dios, y ninguna parte de su vida está libre del servicio a Dios. Las kipá admiten, en el caso de los judíos, varios colores, dependiendo de las circunstancias, si es para fiestas, si es un duelo, si es esto, si es lo otro. Algunas identifican a una comunidad en particular, otras tienen una función específica, por ejemplo, blancas para festividades, negras para momentos como los funerales, azules o de varios colores para uso diario o para las oraciones cotidianas. Al contrario, en la Iglesia Católica, pues no hay esta diversidad de colores a la libre voluntad de quien los quiere usar, sino que ya está normado el color y el uso del solideo, como ya lo mencionamos. También en la Iglesia Católica es de notar que el hombre se descubre la cabeza al entrar en las iglesias. Se descubre la cabeza, sobre todo porque se supone que si yo entro al templo es para orar. Y dicen las Escrituras, sobre todo mencionándolo San Pablo, que el hombre debe orar con la cabeza descubierta, más no la mujer, que a la que invita pues a utilizar el velo durante su estancia en el lugar sagrado, en el templo. Pero bueno, aquí no es lugar para hablar de la diferencia y los porqué de ello, sino simplemente se los menciono para que lo tengamos este dato presente. Muy bien, eso respecto al solideo, espero que haya quedado claro. Ya hablamos un poco de su relación con la kipá judía, ya hablamos de su origen en el tiempo, ya hablamos de su simbolismo, ya hablamos de su forma, ya hablamos de sus colores, ya hablamos de su uso. Entonces ya tenemos claridad sobre esta prenda. Hablemos del camauro. El camauro, este gorrito que les mencioné, que cubre también las orejas. Y vamos a tomar la información sobre todo de liturgia papal, porque en la página de la Enciclopedia Católica lo que menciona es en relación con el solideo, entonces pues es prácticamente lo que ya hemos dicho.
Vamos a ver qué nos dice liturgia papal, nos aporta algún poquito más de información. Es mínimo, pero aunque sea escueto, lo vamos a mencionar. Para cubrirse la cabeza del frío, los papas pueden usar el camauro, palabra que procede del griego kamelaukion, que significa gorro de pelo de camello. Kamelaukion viene de ahí el término griego. Gorro de pelo de camello. Es un gorro de color rojo, de terciopelo, con un birrete de armiño blanco, ¿verdad? Todo el borde y un armiño blanco. No se utiliza durante las celebraciones litúrgicas. En el siglo XX, solo lo usó el Papa San Juan XXIII. Tras la muerte de este Papa, el Papa Roncalli, pues había caído en desuso hasta que su santidad, el Papa Benedicto XVI, lo utilizó durante 2 audiencias generales en el mes de diciembre del año 2005. Fue la última vez que se ha visto el uso de esta prenda particular. A pesar de que los papas del siglo XX, salvo San Juan XXIII, no usaron el camauro, una vez que estos papas murieron, se les colocó en la cabeza, hasta antes de sus exequias. Es decir, mientras estaban velándose a los papas, mientras estaban esos ritos previos, pues el papa estaba pues, acostado ahí en su lugar de reposo y tenía puesto en la cabeza el camauro. Ya para las exequias al papa pues se les revestía como para celebrar la misa, con su casulla, con su mitra y todo. Desde San Pablo VI se les ha revestido como para la misa desde que están los papas en su capilla privada. Es decir, que ya ha habido una modificación del rito en cuanto a la costumbre de cómo se vestía el papa antes de las exequias a cómo se viste ahora incluso antes de las exequias. Es decir, ya aparece vestido como para la misa el papa, ¿verdad? Una vez que fallece se le reviste y se le pone así para que los fieles puedan venerar el cuerpo del Santo Padre, ¿verdad? Que ha fallecido. En relación con el solideo, con el camauro, que también está muy en los orígenes remotos de esta prenda, hay otra prenda que hemos mencionado y que se usa durante las celebraciones litúrgicas. Es la mitra de los obispos. Vamos a tomar nuevamente la información, en primer lugar, de la Enciclopedia Católica para hacer un recorrido histórico y luego vamos a ir aterrizando a lo que dice liturgia papal. La mitra es una prenda con la que los cardenales, arzobispos, obispos y algunos abades cubren y adornan su cabeza en las funciones propias de su ministerio. Los que detentan tal privilegio se denominan mitrados, en referencia justamente a la persona que pueden usar la mitra. Un mitrado, pues es un obispo que la puede utilizar. Un mitrado, si se le dice al abad, es porque tiene el privilegio de utilizar esta prenda, abad mitrado o abadesa mitrada. ¿Cuál es el origen? El origen remoto de esta prenda. La mitra ha sido objeto de investigaciones acerca de su origen y forma original, la primigenia, la más primitiva. Este sombrerete era utilizado por los sacerdotes persas con sotanas blancas, sobre todo en relación con el culto al dios pagano Mitra, dios de la luz para algunos o dios del bien, de los nacimientos para otros, etc. Había pues una divinidad que tenía este nombre y los sacerdotes persas que utilizaban vestiduras blancas, no propiamente sotanas como las nuestras, sino que aquí aparece el término en la enciclopedia, sí, pero eran vestiduras sacerdotales persas, pues utilizaban un sombrerito a la hora del culto de este dios y tenía este mismo nombre. Entonces, un posible origen remoto del nombre de este sombrero eclesiástico se encuentra aquí, en el tocado utilizado por los sacerdotes persas en el culto al dios pagano Mitra. También hay otras divinidades que eran adoradas por sus sacerdotes que se revestían también con esta especie de tocado en la cabeza. Había otro dios, el dios Dagón, un dios pez al que sus sacerdotes adoraban y en los cultos utilizaban también una especie de tocado en la cabeza que tenía forma de boca de pez abierta, que se parece mucho a las mitras actuales. Vamos a ver que las mitras actuales no tenían la forma hace siglos atrás que hoy tienen, entonces estas han evolucionado, pero sí es curioso que se parece mucho la mitra actual con la que utilizaban, con este tocado que utilizaban los adoradores del dios Dagón, que tenían pues este tocado en la cabeza con forma de boca de pez abierta y que caían una especie como de cola de pez por las espaldas del sacerdote pagano.
Hacia el siglo V se conocía en la iglesia oriental, sobre todo en Oriente, un bonete, esto se llama bonete, lo que ando yo también en la cabeza, un bonete semiovoide que llevaban los obispos en las funciones litúrgicas. Y es posible que en la iglesia occidental hubiese algún otro tipo de sombrero para abrigar la cabeza sin que éste tuviera carácter litúrgico. Es decir, un sombrero con carácter litúrgico fue empezado a utilizar especialmente en Oriente, en la iglesia oriental, antes de en Occidente. Las prendas como tal carecían de uniformidad y significación que tiene la verdadera mitra episcopal, según aparece en algunas miniaturas. Entonces, vemos que estaba este fenómeno, que no había una forma unificada en toda la iglesia, que todavía no había un uso reglamentado por la ley positiva de la iglesia, etcétera. Todo esto, pues vamos viendo que va a tener su proceso hasta tomar la mitra la forma que hoy tiene. La primera representación figurada que se conoce de la mitra se halla en algunos códices del siglo XI. Y el primer documento oficial que habla de ella es una bula del Papa León IX, fechada en el año 1049. Sin embargo, las mitras más antiguas que se conservan son posteriores al siglo XIII. Como estamos viendo, aquí hay una evidencia del uso de la mitra muy anterior a lo que habíamos mencionado, del siglo XIII. ¿Se acuerdan cuando hablamos del solideo? Decimos que las mitras como tal tenemos un registro de ellas a partir del siglo XIV, y que primero apareció el solideo, ciertamente. Aquí lo que hallamos en los textos es alguna mención a este tipo de sombrero que era utilizado por algunos eclesiásticos. Mencionamos un códice del siglo XI y otro documento, una bula del Papa León IX en el siglo X del año 1049. Sin embargo, repetimos, las mitras más antiguas que se conservan son posteriores al siglo XIII, posteriores al siglo XIII. Por eso es que se ha fechado la mitra como tal, la fuente histórica que tenemos ya en física, a partir del siglo XIV. Se deduce de algunos códices que la mitra debió empezar a utilizarse a mediados del siglo X, más o menos por ahí. El solideo se empezó a utilizar muchísimo más antes, como ya mencionamos, del siglo V. Pero solo se utilizó la mitra por privilegio o concesión pontificia, es decir, que el Papa diera permiso para que ésta fuera usada. En su momento, entonces, no la andaban todos los obispos, sino solo algunos. Y esta concesión de los papas se fue repitiendo en casos particulares y hubo de transcurrir casi un par de siglos para que ya fuera de uso común entre los obispos, de uso común y ordinario. La primera concesión que obtuvo algún abad, por ejemplo, para poder usar la mitra, data del año 1000, y aunque fue una concesión puramente personal, fue seguida de otras muchas que dieron por resultado el privilegio estable de poder usar dicha prenda en ciertos monasterios, y es a los que se les conoce como abades mitrados. Especialmente esas abades que en su momento tuvieron una figura de preponderancia por el gobierno pastoral de su territorio, por su gran espiritualidad, por su fama de santidad, por su gran aporte a la iglesia en cuanto a los escritos teológicos, etcétera. Entonces el Papa les concedió el privilegio, como ya hemos oído, algunos de ellos de usar cáliga, sandalia, dalmática, pectoral, báculo, mitra. Entonces estas concesiones se las fue dando el Papa a algunos abades, pero posteriormente por la alta formación de esas abadías, pues el resto de abades que iban surgiendo, también el Papa vio a bien concederles estos mismos privilegios y con el tiempo pasó a ser ya una costumbre. Entonces el abad sucesor, aunque tal vez no fuera una figura tan preponderante como el abad antecesor, pues al final de cuentas ya gozaba del privilegio y usaba también la mitra y las demás prendas que hemos mencionado. Hablemos un poco de la etimología de esta palabra. ¿Cuál es el origen? El verbo mitrar, la palabra mitrar significa obtener un obispado. Y mitral se aplica a lo que posee forma de mitra. Mitra como tal deriva del latín, que se dice también mitra, y significa cinta o faja para la cabeza. Esta es una mitra en latín. En el Imperio Romano, si se escuchaba esta palabra, mitra significaba una cinta que se colocaba en la cabeza.
y era una especie de tocado de estilo asiático o también llamado turbante. En latín antiguo también significaba cable, además de la cinta para la cabeza significaba cable. Los latinos tomaron esta palabra de los griegos y es de la misma familia que el persa antiguo Mithra, que era la divinidad de la luz, significando en este sentido implícito parte o partícipe de un tratado y de la Vesta Mitra, que daba el sentido, este tratado, de vínculo, la idea de vínculo. Entonces la palabra en el origen persa que fue pasando a los griegos tenía este significado de ser algo que ata, algo que ata. Por eso al pasar al latín, pues lo que ataba, algo que ataba se le llamaba mitra, pues era un cable para amarrar, y luego algo que se ataba en la cabeza, este pedazo de cinta, pues también fue llamado mitra. En última instancia, este término proviene del indoeuropeo mitro, que significa lo que liga, formado por mi, mei, ligar, vincular, atar, y por el sufijo de instrumento, que es tro. Entonces, mitro, aquel instrumento con el que se vincula, con el que se liga, con el que se ata. Ese es el origen remoto de la palabra. Entonces, más antiguo que la divinidad, Mitra, ya lo vemos, y que el culto a Mitra, y que fue poco a poco transformándose esta palabra, pasando por distintas regiones, hasta que llegó al uso eclesiástico. Entonces, más que relación con una divinidad pagana, tiene relación con la cinta original que amarraban algunas personas en su cabeza, en forma como de tocado. Entonces, ese es el origen real de la palabra mitra dentro de la iglesia. De ahí, con esto que se fueron poniendo como tocado en la cabeza y luego que fue evolucionando como un sombrero que cubría la cabeza y luego que fue tomando otras proporciones, pues entonces vemos ahí el origen real en cuanto al uso eclesiástico de este término, y nada tiene que ver con la divinidad pagana. Entonces no se ponen los obispos la mitra, ay, porque adoren al dios Mitra como los persas o porque adoran al dios Dagón como los otros paganos. No, 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 no. Tiene un significado de tocado. Y no solo en los paganos se ha utilizado un tocado en la cabeza, los judíos, como lo vamos a ver, también utilizaron tocado en la cabeza, y en muchas otras culturas se ocupa un tocado en la cabeza. Hablemos un poco de la evolución de esta prenda, la mitra. Las antiguas representaciones gráficas de mitras y los ejemplares auténticos que se conservan de esta prenda desde el siglo XIII nos dan a conocer las sucesivas evoluciones de la misma, que se produjeron de la siguiente forma. Así evolucionó la mitra. Durante todo el siglo XI, la mitra consistió en un birrete cónico. Esto era la mitra. Era una especie de birrete, un tocado, pero que terminaba de forma cónica. Esta era la mitra, era una forma cónica, adornada con una simple cinta o galón alrededor de la frente. Entonces se ponía un sombrerito sobre la cabeza, tenía forma de cono y se le sujetaba con una cinta. Y era llamada a esta cinta circulus, pendiendo por detrás los dos extremos de la misma, donde se ataban. Entonces, del restante, el sobrante de la cinta con que se amarraba la mitra, ese sobrante, esas dos partes que colgaban atrás, ese fue el origen de las ínfulas, Y son, en este caso, son la ínfula, un símbolo de poder, porque quienes se ataban la cabeza, quienes andaban así atada la cabeza, era gente que se distinguía por alguna razón, sobre todo porque tenía buen dinero, porque tenía estatus, porque tenía poder. Entonces, quien tenía esta ínfula era alguien poderoso. Y de ahí es donde viene la popular expresión, tiene muchas ínfulas o tiene ínfulas de poder. Esta persona se cree con muchas ínfulas, se cree alguien poderoso, soberbio, etcétera. Las ínfulas, al final de cuentas, son cintas de lana blanca, caídas a los lados, con que se ceñían la cabeza los sacerdotes griegos y romanos, y que en algunos casos se ponían también en la cabeza de las víctimas de los sacrificios en honor de las divinidades. La etimología de esta palabra en relación con la mitra, la de la ínfula, es de procedencia latina, bajo la denominación ínfule, que quiere decir faja o banda. Bandas en este caso. Entonces las ínfulas son las bandas que cuelgan por detrás de la mitra. También a las ínfulas le han querido dar algún significado romántico, ¿verdad? Algunos dicen que representa la sabiduría del Antiguo y el Nuevo Testamento,
que el obispo debe tener a la hora de predicar la palabra de Dios. Otros dicen que representa el poder doble de los obispos, como el poder temporal y el poder espiritual del que gozaban, porque algunos obispos antes también eran señores feudales, dominaban una parcela de tierra con un dominio civil. También dice que representa las dos naturalezas de Cristo, que representa el obispo, la naturaleza humana y la divina. Se le han dado mucha simbología. Al comenzar el siglo XII, se va redondeando la punta cónica y luego se hunde la mitra por la parte central, formando a los lados sendas partes redondeadas que en muchos ejemplares terminan en punta y queda la mitra con puntas laterales, muy común en el siglo XII, llegando así hasta comienzos del siglo XIII. Entonces la forma ya como que va cambiando, se va poniendo más cónica, se hundiendo, en algunos lugares tomó forma de corona, como sucedió, por ejemplo, en el uso que tienen aún hasta hoy en día las mitras entre los obispos orientales, que prácticamente es como la corona de un rey. Es como la corona de un rey. Así son las mitras en Oriente. A partir del siglo XII se empezaron a adornar algunas mitras con bordados y pedrerías según el estilo de cada época. También se ornamentaban con bordados las cintas que penden por detrás de la mitra llamada ínfulas, trascolos y fanones, así se le llamó a estas cintas, que en la Edad Media llegaron a tener incluso campanillas de oro suspendidas en ella. A finales del siglo XII comienzan algunos modelos a colocarse las puntas de la mitra por delante y por detrás, en vez de a los lados, y se adornan con un galón vertical o titulus, que se le llamaba así a este galón, continuando como anteriormente tanto los círculos como las ínfulas. Entonces ahí a las mitras ya van tomando más las formas que tienen en la actualidad. Ya a finales del siglo XII ya tienen la punta tanto adelante y atrás, ya no tanto a los lados. Ya tienen la cinta que se maneja aquí, mantienen el titulus aquí enfrente, esta línea recta que tienen las mitras por delante y la caída atrás de la ínfula. Ya la forma de la mitra para finales del siglo XII ya estaba dada. Tras seguir con la disposición anterior de mayor anchura que altura, en el siglo XIV adquiere mayor altura con el afilamiento de las puntas, igualándose la altura y la anchura a finales del siglo XIV. Es decir, que ya la mitra va adquiriendo unas proporciones un poco más elevadas. La altura de la mitra sigue creciendo en los siglos siguientes hasta llegar a una altura casi el doble de la anchura en los siglos XVII y XVIII. En el siglo XVI se transforman las puntas angulares en arcos apuntados. Esto es lo que nos dice, pues, el artículo de la Enciclopedia Católica sobre cómo fue evolucionando la mitra hasta tener la forma que tiene hoy en día, ¿verdad? Que empezó de ser una simple cinta en la cabeza, a un tocado que se amarraba, que le colgaban dos bandas por detrás, a ir tomando forma redondeada, forma un poco más abierta, pero redondeada a los lados, después con puntas por delante y por detrás, abierta, es decir, todo esto lo vamos viendo hasta que tiene la forma que hoy en día posee. A la mitra se le ha dicho que también tiene su simbología en la actualidad, sobre todo apunta hacia arriba, es decir, apunta hacia Dios, porque el obispo conduce hacia Dios, conduce las almas hacia el cielo, que termina en una forma como triangular, porque recuerda a la Santísima Trinidad. Se le han dado también todo este tipo de significados, pero al final es un símbolo de autoridad. La mitra es un símbolo de poder en el obispo y que pues recuerda su dignidad como sucesor de los apóstoles. La página de liturgia papal va a hablar también sobre la mitra y nos va a decir lo siguiente. La mitra es la toca alta y apuntada, un tocado alto y apuntado, con la que se cubren la cabeza los obispos y otras personas eclesiásticas que tienen derecho a usarla durante las celebraciones litúrgicas. Aquí pone liturgia papal que el origen más antiguo, más remoto que esta prenda puede tener, esta sí, ya no la de las otras vestimentas sacerdotales como explicamos, pero esta sí, puede tener un origen muy remoto y antiguo en el judaísmo, en el que los miembros del Sanedrín usaban un ornamento para la cabeza llamado mitznefet,
De ahí derivó la mitra que usan hoy en día los obispos y que se le impone durante su consagración episcopal. Recordemos que incluso en la Biblia se menciona que en la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote de Israel, pues se va a colocar una mitra en la cabeza. No utiliza la palabra mitra como tal, es un tocado, pero que en las traducciones posteriores se ha puesto la palabra mitra para identificar qué cosa es lo que se le ponía en la cabeza a Aarón. Aarón, hermano de Moisés, recuerden, de él estamos hablando. A lo largo de la historia, se le ha permitido usar la mitra a algunos ordinarios que no son obispos, ¿verdad? Ordinarios que gobiernan, por ejemplo, un territorio, el territorio de la abadía, por ejemplo. También a prelados, prelados de honor del Papa, algunos sacerdotes que se le ha distinguido con algún nombramiento particular, a algunos abades o abadesas, a los que se les conoce como abad mitrado o abadesa mitrada. Sí, las monjas que son abadesas también pueden utilizar, ¿verdad? En algunos monasterios, este símbolo, el báculo, la mitra y la cruz pectoral, porque son símbolos de autoridad y de poder, no son símbolos de que sean sacerdotes, recuerden, no es un símbolo sacerdotal como tal, sino que es un símbolo de dignidad, de poder y de gobierno. Por eso es que incluso algunas abadesas portaban mitra y en la actualidad todavía algunas portan mitra, no porque sean obispas, no, sino que son abadesas, pero mitradas, que gobiernan el territorio de una abadía. Entonces viene siendo símbolo de su dignidad y el poder de gobierno que les ha sido conferido. Entonces, para que sepan y no digan pues que en la Iglesia Católica ahora están saliendo monjas mitradas que se creen obispas. No, hay que estudiar historia, hay que conocer estas cosas para no andar diciendo tontería. Obispas sí hay en la Iglesia Anglicana, por ejemplo, ahí sí, en la iglesia episcopaliana también hay, en otras denominaciones que se llaman a sí mismas católicas, pero que rompieron comunión con Roma hace muchos años, también aparecen mujeres con mitra en la cabeza como obispas. Hay una iglesia también fundada donde son mujeres, todas son mujeres, las obispas, sacerdotas y diáconas que gobiernan esa iglesia, las he visto en Estados Unidos. No recuerdo el nombre de la iglesia como tal, tampoco es como que me llame mucho la atención, pero pues les digo para que conozcan, si ven ahí alguna foto de una mujer con casulla y mitra, eso sí, no se puede dar en la iglesia católica. Porque aunque sea abadesa y puede utilizar báculo, cruz pectoral y mitra, no puede utilizar casulla, porque no es sacerdote. No existe en la iglesia las sacerdotisas, no existen. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta y tampoco existen las episcopas. Actualmente se fabrican con cartón o con una mica de plástico forrada de tela. Del borde posterior van a colgar dos cintas anchas llamadas ínfulas, sobre las que suele bordarse el escudo episcopal del obispo. Al revestirla, el obispo puede decir la siguiente oración: Mitram Domine et salutis Galliam impone capiti meo, ut contra antiqui hostis omniumque inimicorum meorum insidias inoffensus evadam, que puede traducirse como: impón sobre mi cabeza, Señor, la mitra y el casco de la salvación, para que pueda evadir las trampas del antiguo enemigo y de todos mis adversarios. Entonces, eso está muy bonito y nos recuerda aquella explicación que hemos dicho de las vestiduras, que se le daba una interpretación simbólica donde se le miraba como la vestimenta de la armadura espiritual, la armadura de Dios, y que esto, el báculo representa la espada, y que la mitra el casco de la salvación, y que esto y que lo otro. Pues eso que ya hablamos, pues aquí sale esta oración que utiliza el obispo para colocarse la mitra, sale muy de acuerdo con este tipo de mentalidad de interpretación simbólica. De acuerdo al antiguo uso, al uso tradicional, hoy llamado forma extraordinaria o vetus sordo, existen tres tipos de mitra. Entonces estamos hablando ahora de los tipos de mitra. La mitra llamada preciosa, que va adornada con bordados y en muchos casos con pedrería, y que se usa en los actos solemnes cuando no se especifica otro tipo de mitra. Entonces la primera es la mitra preciosa. La segunda es la mitra dorada, o también llamada aurifrigiata o aurifrigiata, dependiendo de quién lo pronuncie, la cual no lleva bordados, pero va cubierta de lama de oro. Se usa en las pontificales, en las celebraciones pontificales, celebradas durante el Adviento y la Cuaresma. En bendiciones no solemnes,
porque si es solemne usarían la preciosa, y en ciertas partes de la misa pontifical, como la homilía, alternando con la mitra preciosa. Por último estaría la llamada mitra simple, que es de color blanca y sin ningún adorno. Esta se usa en los funerales, en los oficios del Viernes Santo, y cuando el que lleva la mitra no es el celebrante principal. Sí, si hay un obispo que preside y hay varios concelebrantes, los demás concelebrantes suelen llevar la mitra simple. La mitra del Papa va ribeteada por un galón dorado y sus ínfulas caen, y de sus ínfulas caen también flecos dorados. Esta es una característica de la mitra simple del Papa. Por su parte, la mitra simple de los cardenales en actos colegiados es de tela de damasco, en la que se dibuja una piña. ¿Por qué una piña, dirán ustedes? ¿Por qué se dibuja una piña en la mitra de los cardenales? Es que este diseño tiene su origen en el Imperio Romano y ahora representa al colegio cardenalicio, simbolizando cada parte, cada cardenal debe estar unida a la otra parte, unido un cardenal al otro para formar una sola piña. Entonces, este es el simbolismo. Por eso las mitras de los cardenales, que es de tela de damasco, tiene este diseño particular. Yo he visto la mitra de mi cardenal en Nicaragua, el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, y tiene este diseño muy bonito y me llamaba la atención. Y ciertamente este es el significado que tiene el dibujo de la piña en la mitra del señor cardenal. De las ínfulas de las mitras simples de los cardenales suelen caer flecos rojos. De las de los demás obispos que no son cardenales, pues va sin flecos por lo general. Y si llevan flecos, pues sencillo. Pueden ser blancos. Con la simplificación litúrgica que sobrevino en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II, las mitras se redujeron a dos tipos: la mitra preciosa y la mitra simple. Es decir, la mitra dorada como tal desapareció. Quedó únicamente la preciosa y la simple. Desapareció en la liturgia renovada, porque en la liturgia tridentina o en las comunidades que celebran todavía la liturgia tradicional sí que están los tres tipos de mitra. La mitra preciosa sería la que se usa en todas las ocasiones en que no se exija la mitra simple. Y la mitra simple sería la que se utiliza conforme a las rúbricas, como está mandatado, por ejemplo, en el ceremonial de los obispos. Dice el ceremonial de los obispos que se usa el miércoles de ceniza, numeral 255. El Viernes Santo, numeral 351. En la conmemoración de todos los fieles difuntos, numeral 400. En las estaciones cuaresmales, numeral 261. En las exequias de los difuntos, numeral 822. En las celebraciones solemnes del sacramento de la penitencia, numeral 622. En el rito de la inscripción del nombre de los catecúmenos, numeral 419. Y por los obispos que no son el celebrante principal. La de los cardenales sigue siendo adamascada y la del Papa sigue siendo ribeteada en oro. ¿Cómo se usa la mitra? Pues la mitra tiene el siguiente uso. Los obispos y el Papa usan la mitra solo en las celebraciones pontificales o en la llamada misa estacional. En sus misas privadas pueden no utilizar la mitra, como lo establece el ceremonial de los obispos, numeral 173. Entonces yo he visto obispos celebrar la misa en misas pequeñas comunidades o con religiosas y no utilizar la mitra como tal, simplemente con su solideo. En esas ocasiones tiene la mitra puesta de forma habitual en los siguientes momentos. Cuando celebran la misa y utilizan mitra, dice el ceremonial de los obispos, numeral 60, que la van a utilizar de la siguiente forma: en la procesión de entrada, y se la quitan para besar el altar. Entonces significa que besan el altar sin estar portando la mitra. También utilizan la mitra durante las lecturas, desde que termina la oración colecta y hasta antes de que se proclame el evangelio. Es decir, que cuando se va a proclamar el evangelio se la quitan. La tienen puesta incluso mientras ponen incienso en el turíbulo. Antes de ponerse en pie, pues ya se quitan la mitra. En la homilía también suelen utilizar la mitra, ¿ves? Para predicar la homilía. El Papa Francisco, sin embargo, no suele utilizarla en este momento. Entonces no es una norma, sino que es una preferencia personal del Papa, es un gusto muy suyo durante la homilía no utilizar la mitra. Esta ha sido su costumbre desde su primera misa después de la elección. Mientras recibe los dones que los fieles presentan en el ofertorio, también tiene la mitra y se la quitan para preparar el pan y el vino y presentarlo ante Dios. En los ritos de conclusión también portan la mitra. Se la ponen después de la oración poscomunión
y ya no se la quitan. Es decir, veneran el altar al final de la misa con la mitra, a diferencia del primer beso al iniciar la misa. Es decir, para iniciar la misa se quitan la mitra antes de besar el altar. Para terminar la misa y antes de salir, besan el altar con la mitra puesta. Y portan la mitra en la procesión de salida. Cualquier otro momento que indique un rito particular, pues van a utilizar la mitra, como en las ordenaciones, los bautizos, etcétera, pues ahí donde indique la rúbrica, pues el obispo va a utilizar su mitra. Cuando no la usan, un acólito la sostiene con la vimpa. Más adelante vamos a hablar de la vimpa, que es una especie de paño de hombro. Este ministro camina detrás del obispo, a su derecha, en las procesiones, y se encuentra siempre cerca de él, a su derecha, durante la misa. Ese es el lugar del ministro de la mitra, porque va a estar otro ministro, que es el del báculo, y va por la izquierda. En el caso de las misas papales, al estar a la derecha, responden al segundo ceremoniero, que se encuentra a la derecha del papa, quien pone y quita la mitra. A la izquierda está el primer ceremoniero del papa, que se encarga de pasar las hojas del misal y darle el báculo o férula, como es realmente pues el nombre que utiliza del que utiliza el papa. Muy bien. Por cuestión de tiempo, está muy bonita la información, me gustaría continuar porque hay mucho de qué hablar, pero hasta ahí vamos a dejar el día de hoy, pues, esta información. Hemos hablado de 3 cositas: solideo, camauro y mitra. Ya en la próxima sesión, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de la tiara que es la que utilizaban los romanos pontífices. Vamos a hablar de este y también vamos a hablar un poco del bonete, de este otro sombrero eclesiástico, para que lo tengamos presente y lo conozcamos. Muchos cuando me ven por ejemplo, predicando algún retiro, en alguna celebración o acá en el programa me dicen, ¿por qué usa ese sombrerito? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué tal cosa? Bueno, entonces aquí vamos a conocerlo para que sepamos qué cosa es el bonete. También vamos a hablar de él para que sepamos también cómo se usa, quiénes lo usan, etcétera. Entonces, esto va a quedar pendiente para las próximas sesiones y dependiendo de la densidad del contenido, pues vamos a ver si abordamos ya también el tema del báculo, para que vayamos conociendo esto. Muy bien. Les invito, queridos hermanos, a suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones para estar pendiente del contenido que vamos compartiendo cada semana con ustedes. También les invito a suscribirse a nuestros otros 2 canales, Santo Debo Ser, Creo Señor Yo Creo, seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify, unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp, y si lo tienen a bien, por favor, colaborar con esta comunidad de manera económica para poder seguirnos sosteniendo. Recuerden que toda la información para nuestras redes y para poder hacer sus donaciones la encuentran en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos pues ahora a conceder la palabra a nuestro hermano Osvaldo para que nos comunique si hay algún comentario, algún saludo, alguna pregunta en YouTube para los que están conectados en vivo. Recuerden que pueden escribir en la caja de comentarios sus preguntas, sus dudas o sus saludos. Hermano Osvaldo, le escuchamos. Sí, hay un comentario de parte que dice, hola padre, me llamo Ángel, bendiciones desde Paraguay. Hermano Ángel, que Dios también le bendiga. Un gusto saludarle a usted también, aquí desde esta tierra mexicana hasta Paraguay. Qué hermosa nuestra iglesia. Está realmente por todas partes, es universal y lleva el evangelio de salvación y vida, pues hasta los confines de la tierra. Que Dios bendiga a su hermosa tierra de América del Sur. Lo bendiga a usted, a su familia, a su trabajo y a la comunidad parroquial a la que usted pertenece. Cualquier cosa, recuerde que siempre nos tiene a sus órdenes para poder servirles. A ustedes, hermanos, qué hermoso sería compartir un día un retiro, aunque sea virtual o una formación virtual con los hermanos de Paraguay. Pues para mí sería también un honor poderlo hacer. Entonces, saludos, hermano Ángel, y abundantes bendiciones de parte del Señor para usted. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? No, por el momento no. Bueno, muy bien, pues hoy tenemos muy pocos comentarios. Sin embargo, creo que pues la sesión ha estado muy bonita, pienso yo. Yo la sentí muy densa, pero muy clara a la vez, que da información muy curiosa que desconocíamos tal vez muchos y que es importante formarnos en ella para tener este conocimiento de calidad y sobre todo sólido, con base. Muy bien, pues si no hay más comentarios, vamos a cerrar esta sesión poniéndonos en la presencia del buen Dios como siempre lo hacemos. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre benevolente y misericordioso, te bendecimos, alabamos y glorificamos, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, tus hijos.
que a pesar de nuestros pecados nos miras tú con misericordia y nos llamas siempre a la conversión para volvernos a ti y responder al amor con el amor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido compartir en esta sesión. Ponemos en tus manos cuanto hacemos para que en todo busquemos siempre tu mayor honra y gloria y la salvación de nuestras almas. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcángel, defende nos in prelio, contra nequis insidia diaboli est presidium, imperetili Deus supplice te precamur, tuque prince milicia celestis, Satan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reye et guberna. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios derrame abundantes bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, y si Él lo permite, será hasta una próxima sesión formativa. Un abrazo en Cristo Jesús para todos, para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias.